sociedad. Fuera máscaras. Un espacio libre para pensar, con ideas de ida y vuelta, en donde juntos construyamos el conocimiento, en donde juntos destruyamos la ignorancia. Se vale no estar de acuerdo, pues al contrario de un conflicto, eso nos permitirá, aunque nunca lleguemos a ella, aproximarnos un poco más a la liberadora verdad. Bienvenidas todas las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Fuera Máscaras. Vamos a continuar con el tema en el que nos quedamos, porque como lo dijimos, pues es bastante extenso, complejo. Y el tema en el que nos quedamos pues era la brujería tolteca, ¿no? Haciendo una breve síntesis de lo que tratamos el programa anterior, pues la brujería tolteca se puede relacionar o se puede decir de otra forma como el camino del guerrero, que no es otra cosa sino pues una búsqueda de una forma de vida, una cosmovisión, un cierto tipo de actividades y de cambios que uno va llevando en la vida, o también se puede decir de otra forma el camino del conocimiento. Y todo eso sintetizando, pues no es otra cosa sino la búsqueda de la liberación interna y la búsqueda de la expansión de la conciencia. ¿Y qué es la expansión de la conciencia? Pues ir desarrollando facultades ocultas en ese mundo cotidiano, y una vez que se desarrollan o se despiertan, pues nuevas cosas afloran en la vida y en nuestra percepción. Entonces desde ahí vamos a continuar y vamos a comenzar en este programa. Aquí estamos con Arturo. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Todo bien? Hola, bienvenidos amigas y amigos de Fuera Máscaras. Pues efectivamente vamos a estar tratando el tema del chamanismo nuevamente. Ya comentamos en el video anterior que vamos a referirnos sobre todo a los libros, a las publicaciones de un autor, de un escritor que se llamó Carlos Castaneda, quien escribió 13 libros en la segunda mitad del siglo pasado, todos esos libros. Entonces, muchos de los términos que nosotros utilizamos, muchas de las maneras, de los conceptos, de las maneras de explicar, no son como que nuestras. O sea, no es que uno esté diciendo así espontáneamente, no. O sea, son como que estamos tratando de transmitir la información que está en esos libros, que a nosotros se nos hace muy interesante, sí. Como que pues tiene como consejos, vamos a decir, para mejorar el estilo de vida, como para tener un bienestar físico y mental más rápidamente. Es como el punto de referencia, ¿no? Desde donde obtenemos el conocimiento, la cosmovisión tolteca de esos libros, ¿no? En donde se refiere pues, al indio brujo llamado Don Juan Matus, pero a su vez ellos mismos son una secuencia de un linaje milenario. Entonces al final la fuente o el origen de todo este conocimiento tiene miles de años. Estos libros tienen menos de un siglo, digamos. Sí. Entonces, pero este conocimiento tiene miles de años. Entonces siempre dejar eso claro, ¿no? Sí, ellos solo son transmisores de ese conocimiento, portavoces, portadores, que como decíamos fueron producto de las situaciones sociales, de la conquista y más atrás todos los problemas, pues se fueron transmitiendo de voz en voz, pero de forma discreta. Sí, imaginemos como una aldea en la que pues, el papá le enseña al hijo o a los que estén por ahí lo que él sabe. Y entonces, pues, ¿qué sabe? Cazar, esto, no sé, el fuego, esto, lo otro. Observar los astros. Pero pasan un siglo, otro siglo, otro siglo, otro siglo, pues que no tenían nada que hacer más que ver las estrellas, ver el universo, investigar las plantas,
o sea, como conocer, Sí, aprender. no había tanto diálogo interno, Tanto no había ruido, tanta palabrería, sino que era Todo muy natural. otra forma de vivir. Entonces, bueno, no sé, dicho eso, vamos a comenzar en este segmento abordando algo muy importante, un eje medular de lo que tratan estos libros, ¿no? Del fondo, de la raíz. Y estos son los 4 enemigos naturales del hombre, a los que don Juan se refería. Y los 4 enemigos naturales del hombre, son los que hay que ir venciendo para ir avanzando en el camino del conocimiento, o del camino del guerrero, o el camino de la libertad. Cada quien póngale como quiera. Y que todo eso conjuga a la brujería misma, ¿no? Como concepto. Entonces, los 4 enemigos naturales, el primero, en el que todos casi siempre morimos sin lograr vencerlo del todo, pues es el miedo, ¿no? Bueno, sí, en el primer libro de las enseñanzas de don Juan lo mencionan esto que comenta Víctor, de los toltecas tenían ese conocimiento, esa idea, si así se quiere ver, de que todas las personas, todos los seres humanos tenemos como enemigos naturales, o sea, que vivas donde vivas, pienses como pienses. Seas de la cultura que seas. Ajá, son 4 enemigos que todos como hombres o mujeres tenemos. Y sí, el primer enemigo es el miedo. Entonces, lo explica como esa sensación física, o esa reacción física que tenemos ante una situación desconocida, que nosotros, pues, como seres, digamos, con una vida corta, limitada, nacemos con un cierto miedo natural, eso sí, a la muerte, a el misterio del universo, y que ese miedo, pues, de alguna manera siempre va a estar ahí y es normal, es como una especie de respeto ante lo desconocido. Sí, sí. Claro. Ese miedo, digamos, ese siempre todos lo vamos a tener, porque da miedo saber que te vas a morir. Sí, o sea, siempre va a dar ese miedo, claro. Por más que lo trabajes, por más que da cierta angustia saber que de Esa incertidumbre, ¿no? Incertidumbre, de que sé que me voy a morir y qué va a pasar después de que me muera, pues no lo sé. Entonces, eso por sí mismo te genera una angustia de toda la vida, ¿no? Sí, exactamente. Y saber que somos como tan insignificantes, o sea, porque ya cuando uno va entendiendo, digamos, cómo funciona el tiempo, la cantidad de tiempo que ha pasado, la cantidad de tiempo que está por venir, y de espacio, y darnos cuenta que somos tan pequeñitos en tiempo y espacio, como que te genera una ansiedad, una angustia, ese rollo. Entonces, ese miedo es uno. Pero acá también lo menciona en el libro así directamente, que en esta sociedad actual, como del hombre moderno, existen otros miedos que no tienen nada que ver con esa cuestión natural, sino que es ya tenerle miedo a todo, o sea, todo lo que sea desconocido nos produce esa sensación como de un dolor en el estómago y cierta taquicardia y cierta ansiedad, aunque sean cosas que no necesariamente son reales, ni siquiera, la muerte es real. Claro. Eso sí, o sea, esa incertidumbre es real. Pero en este mundo moderno estamos acostumbrados a temerle a cualquier cosa, como que nos fundamentamos en ese primer miedo natural y lo trasladamos a todo. O sea, cualquier cosa desconocida ya nos produce como terror. Entonces, el enemigo es el miedo. ¿Cómo sería vencer ese enemigo? Es como, pues, enfrentando el miedo, como superando el miedo. Es tu enemigo. Entonces, el miedo es esa reacción a lo desconocido. ¿Cómo lo enfrento? Pues yendo a lo desconocido. Esa es la única manera de superar el miedo. Y en este caso, que podemos decir, ¿qué es lo desconocido? O sea, ¿qué es lo desconocido? Y lo ponemos en ese ejemplo que habíamos platicado de como la zona de confort. No sé si la zona de confort en este caso sería como lo conocido. Y la zona de confort no es nada más como el lugar en donde comparto mi tiempo, donde trabajo, donde estudio, mi familia. O sea, como el lugar en donde estoy físicamente, sí, pero no nada más eso. Sino hay como una zona de confort mental y emocional, en la cual ya no me salgo de mis mismos pensamientos rutinarios o mis procesos como diarios. Claro. Y también emocionalmente, o sea, no me salgo de ciertas emociones que siempre experimento y ya no me permito, porque me da miedo, como
o que lleguen otras emociones, o ir al inconsciente o al subconsciente da miedo. Porque es algo desconocido, aunque ahí está adentro de uno, pero es desconocido. Y es algo que seguramente no siempre gustará tanto lo que se encuentre ahí. O sea, da miedo. Ese es el miedo, claro, exactamente. claro, claro. Ya que estás ahí, pues ya verás. La clave de, digamos, los consejos de Don Juan y todo ese rollo va encaminado a eso, como a... Tú preocúpate porque tu estado de ánimo, cuando tengas algo desconocido que enfrentar, tu estado de ánimo sea como de un guerrero, o sea, como fuerte, de lo que sea que venga, ni modo. O sea, como ese estado de ánimo, pero sí, evidentemente, pensar en esas situaciones de, por ejemplo, una confrontación emocional con tu pareja, en donde llevas, por decir algo, 20 años, como que con cierta limitación en la comunicación, o sea, como que no, ya sé que hay algo que no me está diciendo, ya sé que hay algo raro, pero prefiero no ir al fondo, o sea, prefiero como que hasta aquí la dejamos la comunicación. Entonces, ahí en este caso, ir a lo desconocido sería, a ver, ¿qué onda? Ya en serio, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Y ya sabes que a lo mejor las respuestas, como no sabes qué va a decir, pueden ser dolorosas, o puede ser que ni sea tan malo, puede ser mil cosas, pero eso es como exponerse a lo desconocido, y eso es el miedo. Y entonces en la mente también es eso, romper tus procesamientos da miedo, porque es que siempre pienso lo mismo, ya hasta es como un vicio, una rumiación que nomás le vuelves a dar vueltas a lo mismo una y otra vez, y el zafarse de eso da miedo. Entonces ese es el primer enemigo. Sí, a ver, como recapitulando rápidamente, decimos entonces, existe un miedo natural, que es el miedo a la misma muerte, el miedo a la soledad incluso, me atrevería a decir, ese tipo de miedos que no podemos hacer nada para quitárnoslos, pues, o sea, nunca al final se terminan por quitar. Lo que sí podemos hacer es sacarles provecho, ¿no? Usarlos como una fortaleza, como un trampolín. Ese tipo de miedos hay que siempre saberlos usar, ¿no? Pero ya al otro tipo de miedos, que es el que nos tratamos de enfocar un poco más, es los miedos aprendidos socialmente, los miedos heredados. Es decir, uno es eso que dices, entre pareja, por ese no querer confrontar, pues evadimos las cosas, por ese miedo a enfrentar. Lo desconocido, que es lo que nunca se ha dicho, en este caso sería lo que nunca se ha atrevido a expresar. Entonces, ese sería un miedo. Pero hay muchos miedos, o sea, el miedo al qué dirán, el miedo a ser juzgados, el miedo a ser rechazados, el mismo miedo a no tener, el miedo, el miedo a ser feo, ser gordo, el miedo a no cumplir los esquemas de estéticos, el miedo al fracaso, el miedo a muchas cosas, ¿no? El miedo a no cumplir las expectativas de los papás o de la misma pareja. En fin, o sea, hay un sinfín de miedos que se pueden traducir en este primer enemigo, ¿no? Y decía Don Juan, el miedo es enredoso como los cardos, o sea, puede que lo más difícil es quitarte eso, ¿no? Es la batalla. El camino del guerrero quiere decir que siempre se elige un campo de batalla para enfrentar lo que se tenga que enfrentar. Como algo muy, muy general, universal, en el que todos estamos en un mismo campo de batalla, es ese, los miedos. Ahora bien, cuando uno empieza a vencer poco a poquito, porque nunca se terminan de vencer totalmente, sino que es toda una vida. Ahorita lo vamos a ir explicando. Una vez que se va venciendo el miedo, se va desarrollando o se va manifestando el segundo enemigo, que es la claridad, ¿no? O sea, igual aquí lo que estamos haciendo es decirlo todo general, de manera generalizada, someramente, ya lo abordaremos en otros programas, cada punto, con ejemplos, con cosas más a profundidad, pero digamos, no, pero creo que es suficiente así, o sea, es una noción clara, o sea, el miedo, entender qué es. Es un esbozo, ¿no? Digamos, a lo desconocido. Sí. Ajá, y el segundo. El segundo es la claridad. El segundo enemigo natural del hombre y de la mujer es la claridad. Entonces, ¿qué pasa cuando uno deja de tener miedos? Empiezas a ver las cosas más claras, porque ese miedo es lo que bloquea a las personas, es lo que el cerebro se bloquea, se ataranta, y desde ahí se toman malas decisiones, desde ahí se vive una vida pues no tan plena. O sea,
Entonces cuando uno empieza a superar cualquier miedo que uno tenga, ¿no? O sea, cada quien tenemos diferentes miedos, aprendidos y heredados, y conforme uno los va enfrentando, ¿y cómo me quito el miedo al agua? Pues echándome un clavado. O sea, al final, para vencer el miedo al agua, me tengo que tirar un clavado a la alberca, si no, no lo termino de vencer del todo. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a surgir una claridad de mente, una claridad de espíritu, un mayor disfrute de la vida, ¿no? Una percepción más profunda de las cosas, unas relaciones más sanas, más de amistad, más profundas, pues, donde ya no hay tanta mentira, donde se vive mejor, pues. Pero ¿por qué es un enemigo natural la claridad? Bueno, sí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué también hay que vencer a la claridad, no? Porque uno diría, chica, pues, déjame estar con mi claridad, o sea... La claridad es esa especie como de entendimiento un poquito más elevado de las cosas, de las situaciones. Entonces, cuando tienes algo de claridad, en efecto, uno suele tomar pues, mejores decisiones que cuando no la tienes. Cuando estás imbuido en el miedo... No, es una enredadera. No ves con claridad. Es un caos, cabrón. Pues, ¿qué es eso? La gente que tiene mucho miedo, que es muy insegura, que tiene mucho miedo a eso de cánones y todo ese rollo, pues no toman decisiones con claridad. O sea, pueden tener alguna decisión ahí de fortuna, pero su vida o la vida no es tan buena, ¿no? Cuando superas ese enemigo y llegas a la claridad, te da esa especie de entendimiento, de como ya sentirse que estás en un banquito y ya ves como, ok, entonces debí de haber hecho esto, tengo que hacer así, o sea, empieza sí a tomar mejores decisiones. El problema, acá lo menciona como un enemigo, o sea, también es un enemigo. Sí. Digamos, tienes que vencer el primero para llegar al segundo, si no, no llegas. Pero una vez que llegas al segundo, te puedes también como que quedar ahí, en ese, pues ya entendí, ok, y ya nomás ando diciéndole a todo el mundo, mira, hay que hacer esto, deberías de hacer esto, y yo ya sé cómo está la onda. Sí. Y entonces ahí el riesgo justamente entra el factor importancia personal. O sea, ¿por qué es un enemigo la claridad? Porque te hace sentir como cierta especie de superioridad. De donde saliste, que era el miedo anterior, el miedo a que nunca expresabas nada, por ejemplo. Imagínate a alguien que nunca se atrevía a expresar nada de lo que sentía. Nunca decía lo que pensaba, siempre se dejaba llevar por la corriente. Sí. Y de pronto ese miedo se le fue quitando. Y fue como adquiriendo más seguridad, más valentía para decir lo que pensaba, para decir lo que sentía. Y desde ahí, pues ya eso se llama que esa persona obtuvo una cierta claridad. Sí. Pero si esa persona dice, yo así estoy ya, ahí me quedo, esa persona sucumbió ante su segundo enemigo natural. Ojo, o sea, esa de todos es una vida mejor para quien... Es como la metáfora, ¿no? O la analogía de la cruz. O sea, como en la cristianismo, la cruz significa, en cuestiones esotéricas, la vertical de la cruz y la horizontal. La vertical significa el ascenso en la conciencia, ¿no? En el despertar espiritual, en el despertar de la conciencia. Digo, que libres de toda cuestión New Age, que ya hablaremos también de eso, ¿no? Despertar de la conciencia desde su más pura expresión. Eso representa la vertical. Y la horizontal representa como hay establecimiento o estancamiento. No crees estancamiento, pero bueno, estancamiento. Sí, estacionarse en un sitio. Es como si estás subiendo el cerro y llegas a la mitad del cerro y dices, pues aquí me gustó, acá. Quito mi mochila, armo las casas de campaña, las tiendas y ahí me quedo. Y habrá otros que digan, no, pues yo sigo adelante. O sea, entonces, cuando uno se queda en la claridad, pasa eso, ¿no? Sí. O sea... Con lo que ya entendiste, con lo que de lo que te has dado cuenta, que antes no te dabas cuenta, ahí te quedas. Ya no quieres seguir dando pasos en ese, porque implica un esfuerzo. Y es que es un engaño, bueno, es un engaño como natural de la vida. O sea, no es que haya alguien engañándote, pero a todos nos pasa eso. O sea, que superas un miedo y te sientes como que ya entiendes algo, pero lo que no ves es que ese entendimiento todos lo tienen, pero de otras cosas. O sea, todos han superado miedos y entonces tienen cierta claridad en ciertas cosas y ya. Pero ahí el factor que decíamos es la importancia personal. O sea, ese como ego
es el que te engaña y te hace sentir como que ya llegué hasta aquí y aquí me quedo en esta horizontal. O sea, como como yo ya sé hacer esto, ya puedo vivir de esto, ya puedo más o menos como relacionarme en la vida, ya tengo cierta claridad de para dónde hacer, ya, ¿para qué le muevo? Me quedo. Entonces, vencer ese enemigo sería vencer a la importancia personal. O sea, como, sí, ya entiendo, ya sé cómo está la cosa, pero no voy a utilizar esta claridad nomás como para sacar beneficio yo. No, o sea, quiero seguir buscando. Ahí sí, pues entra esta onda del camino del guerrero, porque casi todas las cuestiones New Age y eso de filosofías positivistas de decretar al universo. Osho, Pablo Coelho, Deepak Chopra, Eckhart Tolle sí está, ese güey sí, un poquito más chido. Bueno, sí, está padre. Entra en esa todo está padre, todas esas están padres, pero yo siento que llegan hasta ese grado, o si acaso al siguiente enemigo que vamos a decir. Pero bueno, en fin, es como quitarte tu importancia personal, saber que tienes claridad, pero seguir luchando. Entonces eso te genera, que es el tercer enemigo, un poder. O sea, si vences la claridad, el tercer enemigo es el poder. ¿Qué es eso? Cuando yo ya no nada más entiendo y esto y lo otro, sino que yo ya puedo como manipular, o ejecutar cosas y pasan. O sea, yo digo, quiero, no sé, cualquier cosa o cualquier persona cerca o cualquier situación y yo la puedo generar. Tengo ese poder de crear situaciones. No nada más la claridad de pensar y andar diciendo y juzgando y acá, sino ya puedo hacer las cosas. Entonces, ese es el tercer enemigo. Y haciendo como una ejemplificación sobre esas tres cosas, muy básico, claro, o sea, estábamos hablando de una liberación interna, pero para que se entienda, imaginemos una persona que tiene broncas económicas muy duras, ¿no? Y siempre se la pasa quejándose, porque ese es su miedo, ¿no? Es que no me dan trabajo, es que no tengo, es que los gastos me rebasan y lo que sea. Esa persona está en su miedo, ¿no? Envuelta en su capa de miedo. Una vez que dice, a ver, pues, ¿por qué no puedo hacer un negocio? ¿O por qué no hago esto? ¿Por qué no, ¿cómo se dice? Como, del empresario que emprende, o sea, bueno, voy a emprender esto, y empieza a anotar sus ideas, le empiezan a cuadrar, eso es una parte de la claridad, y luego de repente lo ves, y está en su negocio, y ¿cómo te va? Pues bien, cabrón, ahí va, me está funcionando bien, y se me ocurrió esta idea, y le voy a agregar esto y aquello, y van creciendo los negocios. Eso fue su poder, ¿no? O sea, haciéndolo como una maqueta super escala de lo que estamos hablando, lo reducimos, porque eso sí es usar el poder en cosas reductivas, pero de todos modos que todos tenemos que vivir de algo. Entonces sería un ejemplo de cómo del miedo se brinca la claridad y de la claridad se brinca el poder, ¿no? Y en ese sentido, don Juan decía como al conocimiento, a lo que tú vayas entendiendo, a lo que vayas adquiriendo de poder personal, o como se le quiera decir, siempre hay que verlo como un guijarro o como una morusa, porque también son palabras diferentes en cada país. Como de reojo. Hay que verlo como un guijarro delante de tus ojos, o de reojo, o sea, como, aunque digas, no mames, estoy entendiendo todo esto, cabrón, de todos modos verlo como si fuera una morusa, para que esa humildad nunca se pierda, porque exactamente en la claridad y en el poder es donde se puede perder la humildad y es donde uno sucumbe otra vez ante el poder. Y por eso en el mundo, pues si yo digo, las personas más poderosas del mundo, cada quien pensó en cierto grupo de personas. Esas personas en las que cada quien pensó, no necesariamente están en el camino del guerrero, ¿no? No, claro que no. ¿Por qué? Porque sucumbieron, o sea, porque se dejaron vencer. Claro, su vida seguramente será de una forma más distendida, más sin tanta angustia, tanto estrés, pero eso tampoco es el camino del guerrero. O sea, el poder tiene que, bueno, eso sí. Y quién sabe si angustia, menos angustia, estrés. Sí, no, solo angustia. Sí, a ver, en este caso que estás planteando, estoy de acuerdo. El poder, digamos, vencieron el miedo, X cantidad de miedos, hasta para hablar en público, para convencer, para decir, voy a rentar aquí esto, para poner mi empresa, o sea, ocupa vencer ciertas cosas,
no te haces un empresario exitoso así de nomás hacerle así. No. Entonces, ok, vencieron, luego tuvieron la claridad, pero lo ejecutaron, etc. Entonces, sí es cierto que requiere cierto poder, poder personal. Ese poner un negocio y que funcione y hacerte empresario exitoso es un poder. Pero digamos, el problema de ahí exactamente que, otra vez, la importancia personal es la que te hace que no puedas vencer ese tercer enemigo, que es el poder. O sea, está bien que tengas poder de hacer un negocio, de estudiar, de leer, de visitar, o sea, está bien que todos tengamos muchos poderes, pero no nada más como quedarnos ahí, ya, como ya tengo el poder de hacer dinero, pues entonces ya nomás voy a hacer dinero toda la vida. No, o sea, como que acá nos dice como tienes más potencial, o sea, tienes más capacidades que eso. Está bien que llegues a ese grado de, ok, tengo poder para ciertas cosas, todos tenemos ciertos poderes, pero ok, vence tu importancia personal y no utilices ese poder como para beneficio y ya. Ese sería como, ya entrando en otras cosas, como el siguiente escalón del proceso evolutivo. O sea, que el ser humano dejara de ver para sí mismo y empezar a ver para la colectividad. Bueno, pues sí, pero bueno, eso es otra cosa. Ese sería tema también de liberales y conservadores muy cabrón. Pero es otra cosa. Y bueno, ya rápidamente, el cuarto enemigo, que es el que dice Don Juan, que nunca se termina por vencer, si acaso se puede prolongar, se puede llevarlo al límite, es la vejez, ¿no? Ese cuarto enemigo es el que al final pues te va a ganar, es decir, te va a llegar la muerte, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son los cuatro enemigos, no sé si... Nada más, la vejez obviamente lo dice como que es un enemigo que no se puede vencer, o sea, tarde o temprano a todos nos, digo, ojalá, ¿verdad? Ojalá que a todos nos llegara en algún momento. Claro, si bien nos va, ¿no? Si bien nos va, exactamente, pero pues obviamente no se puede como decirle que no, o sea, si tiene cierta edad va a llegar la vejez, pero sí hay como maneras de llegar a la vejez. Entonces ahí sí es como ok, es un enemigo que no lo puedo vencer, es el enemigo que a fuerzas va a llegar, pero sí hay maneras de como confrontar ese enemigo. Entonces, Don Juan Matus, el maestro, digamos, de Carlos Castaneda, de donde sale todo este rollo, pues se dice ahí, y mucha gente digo, otros aprendices que sí lo conocieron, siempre lo describen, que ya tenía como 70 o más, 70 años o más, y lo describen como un joven, ágil, súper lúcido, súper inteligente, que se iba a la montaña a caminar, tenía una condición física padrísima, para tenía una fortaleza. Era incluso más fuerte que el mismo Carlos. Era más fuerte, que tenía muchísima menor edad. Y más ágil, y más, dice Castaneda que él se sentía, Carlos Castaneda, al lado de Don Juan, se sentía como un viejo. Y Carlos tenía 25, 30 años, y se sentía como un anciano al lado de Don Juan. Entonces, Don Juan era un personaje, bueno, si es que se quiere creer que sí existió o no, cada quien, pero el personaje es extremadamente divertido, se ríe todo el tiempo, está como siempre pleno. No se toma nada personal. Es parte de romper con lo importante. Todo lo que le dice al Castaneda no es como como regaño, sino es como, mira cabrón, haz lo que quieras, así está la cosa, mira, ponlo en práctica si quieres, si no, pues atásquese. Rodaban de risa él y Don Genaro. Digo, tendrían que leerlo y quien ya lo haya leído entenderá de qué estamos hablando, ¿no? Pero si era un ser, o sea, de cierta edad lo describen, pero tan ligero, tan cómico, tan inteligente, tan filósofo, tan psicólogo, racional, y a su vez usaba metáforas, le gustaban la poesía, que decía que los poetas eran, en la poesía era en donde más cerca se llegaba al camino de la brujería, ¿no? Del conocimiento, y decía, nunca alcanzaron de todos modos a llegar a esto, aunque andaban bastante cerca. O sea, fueron los que más se acercaban. Por eso le gustaba tanto la poesía en ese mundo del tonal a Don Juan, porque era lo que más te alcanzaba a sacar de lo establecido, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, pues que le seguimos Vamos con los tiranos o con la tensión. Como quieras. ¿La tensión? Sí, bueno, la tensión es como un concepto muy importante para quien quiere seguir el camino del conocimiento, puesto que la atención es el poder en sí mismo, ¿no? O sea, es decir, en tanto más atención uno pone a algo,
que sería lo mismo que decir realmente vivir en el aquí y el ahora. O sea, porque ¿qué es el aquí y el ahora al final? ¿Qué es el aquí y el ahora? No estar pensando, no estar suponiendo el mañana, no estar añorando el ayer, sino estar en el momento, ¿no? Y cuando estás en el momento, entiendes más todo. Por ejemplo, si tú tienes un examen, necesitas total atención para estudiar, cabrón. Si tú quieres emprender algo, o si vas a ir a escalar, haz de cuenta, a quien les gusta hacer ese senderismo y la chingada, pues tienes que ir enfocado, con total atención, Ándale, cabrón. palabra, Porque, o sea, enfoque, enfoque, concentración, o sea, como ajá, todo eso es la atención. Y normalmente en nuestra rutina diaria, en nuestro día a día, nuestra atención está fragmentada. Y desde esa atención fragmentada, pues ese cúmulo de problemas que por sí mismo la vida te genera, o sea, es natural tener problemas, no se alcanzan a resolver. No se alcanzan a resolver porque como una gráfica del pastel, estamos divididos en muchas cosas. Estoy pensando que tengo que hacer esto y tengo que llevar acá y tengo un compromiso así y o sea, mil cosas y mi coche ya se descompuso y lo que sea. Entonces aquí lo que se sugiere es a una sola cuestión ponerle toda nuestra atención para realmente entenderla y resolverla y llegar al fondo de las cosas, ¿no? Ese es el poder, pues. Si tú pones atención a un paisaje, pero verdaderamente atención, ¿y qué es poner total atención? No hablar, no tener diálogo interno. De tener el diálogo interno de alguna forma. Está muy cabrón. O sea, sí. Muchas técnicas, mucha voluntad, mucha práctica, cabrón, también, o sea, llevarlo a cabo. Entonces, cuando uno logra poner mucha atención en algo, las cosas se ven diferentes. O sea, no solo para entender, o sea, también puede ser para tus problemas. Eso sí necesita cierto pensamiento, cierta introspección. Pero cuando tú estás contemplando o percibiendo el mundo, si realmente le pones toda la atención a eso, a un árbol, haz de cuenta, nos daremos cuenta que el árbol es mucho más de lo que normalmente estamos acostumbrados a describir. Entonces, nuevas cosas afloran desde la atención. Y esa es como una de las puertas de entrada en la brujería tolteca, ¿no? Sí, y la divide como para cuestiones iniciales en primera y segunda atención. O sea, primera y segunda atención. Eso sí, la verdad no, como que ningún otro lado lo describen de esa manera. Es algo que muy característico de este conocimiento tolteca. La primera atención viene a ser como esa manera de procesar la información que todos tenemos en esta sociedad actual, que es como estar pensando siempre en todo lo concreto. O sea, no piensas en términos de energía o cosas así, sino todo lo visible, así lo concreto, lo real. Esa es la primera atención. Y en eso estamos todos dispersos. O sea, va la mayor cantidad de tiempo, que es imposible. O sea, son tantas y tantas cosas que tenemos en la cabeza. Y cada día hay más cosas, ese es el asunto. O sea, sí, o sea, no se va quitando, sino que se va acumulando. O sea, se va llenando cada vez más la cabeza de pendientes, de tareas, de problemas, de cosas que me generan estrés. Que esa primera atención, o sea, y digo, no es que sea mala, o sea, es una capacidad que tenemos, tener una primera atención para ver lo concreto, o sea, pero también hay una segunda atención. Y esa segunda atención sí tiene que ver con el cese de ese diálogo interno, o sea, tiene que ver con vencer el miedo, vencer la claridad, vencer el poder y utilizar eso para silenciar la mente completamente, o sea, eso... Eso es hasta en las religiones te lo dicen, en otros tipos de doctrinas o filosofías te lo dicen, silenciar la mente pues es algo positivo siempre. Entonces acá lo manejan como el cese del diálogo interno, o sea que ya no existan palabras, ya no existan pensamientos en tu cabeza y eso pues es muy complicado. O sea, si uno quiere, ya no quiero pensar en nada y se queda así, siempre llega algo, o sea, siempre llega una idea, un problema del pasado o una cuestión del futuro que todavía no resuelvo y siempre parece como que hay algo más en qué pensar. O sea, no está tan fácil decir, bueno, ya voy a apagar mi diálogo interno para entrar en la segunda atención. No se puede. Requieres como que muchas cosas que hacer, entre ellas los no haceres de los que ahorita vamos a hablar. Pero bueno,
cuando quitas ese diálogo interno, entras en esa segunda atención. ¿Y qué sería esa segunda atención? Como ya no interpretar lo que me está pasando, ya no tener pensamientos, sino nada más percibir lo que está sucediendo. Entonces, en ese nivel de percepción de las cosas, uno pensaría como que no, pues ahí no vas a resolver nada, ahí nomás estás así como caminando por la vida, si no piensas, no resuelves y no aterrizas. Pero no. Bueno, ya luego hablaremos, hay una distinción, perdón que te interrumpa, como entre diálogo interno y el uso del pensamiento natural. Sí, hay un grado aquí especificamos diálogo interno, ¿no? Que es estar pensando mecánicamente en las cosas del día a día, en los conflictos cotidianos, en personas, en ese tipo de rollos relacionados con la importancia personal, ¿no? Con el mí mismo. La cuestión de esa es que no resuelves nada. O sea, el diálogo interno nada más te ayuda como a enredarte y estarle dando vueltas a lo mismo. Y son procesos que se repiten todo el tiempo. Pero el chiste de todo esto es que acá en estos libros, esa segunda atención que uno, te digo, de lejos pensarías que es como una pérdida de tiempo o algo así como, ¿para qué sin pensamientos y qué? Pero bueno, según lo que dice acá, eso también te da cierto poder. O sea, el no pensar te genera, como es algo desconocido para ti mismo, o sea, el parar el diálogo interno es algo desconocido, entonces tienes que confrontar un miedo, tienes que vencer la claridad, te genera un poder. Sí. O sea, algo que a lo mejor no podemos comprender, pues qué poder me va a dar eso de parar la mente, cómo voy a adquirir poder. Son el tipo de cosas que uno lo tiene que experimentar para decir, ok, o sea, sí es cierto. ¿Y cómo se manifiesta ese poder? Que a la hora de tomar decisiones en la vida, como que tienes más facilidad de todo. O a la hora de saber a qué renunciar, o con qué quedarme, con qué personas compartir, todo como que se vuelve más fácil. Ese poder te da el parar el diálogo interno. Sí. Todo en la vida, lo mismo que querías antes, lo sigues queriendo ahora, o sea, como ese bienestar físico tuyo, mental, de tu familia, o sea, las cosas, es lo mismo, no es como que te vas a otro planeta, o sea, eres tú mismo, sigue siendo tu conciencia, pero si logras como ese silenciar la mente, sí te llegan como flashazos de energía que te hace decir, ok, esta decisión tiene que ser así, esta decisión así. Exacto, que ese es el ver, ¿no? O también, no sé si ver, bueno. Yo creo que a lo que yo entiendo, ver ya es como hacer eso durante muchísimos años, o sea, poder silenciar tu mente. La utopía de silenciar la mente es ver, ¿no? Ándale. Eso de, me cayó un flashazo de una decisión, a lo mejor eso a la millonésima potencia, ándale, donde ya todo lo ves como... Todo lo ves, ándale. Seguramente los chamanes se han acercado, ¿no? Podríamos decir que la primera y la segunda atención son dos sistemas dos lenguajes o sistemas de pensamiento o de entendimiento distintos, ¿no? Desde ahí tenemos que hacer la diferencia. Uno es hacia lo material, hacia lo concreto, y lo otro, como decía Nikola Tesla, decía, si quieres descubrir, desentrañar, entender los secretos del universo, piensa en términos de energía. Entonces, si uno es lo concreto, lo material, lo otro es la energía. Sí. O sea, la energía también es un concepto, un eje central del camino del chamán, del camino del brujo, del camino del guerrero, del mundo del conocimiento. La energía, luego, como es etérea, como es abstracta, no se alcanza, para quien es materialista, no alcanza no le alcanza a hacer clic esa idea, ¿no? De la energía. Pero, por ejemplo, eso que decía Arturo, cuando estás en la segunda atención, tu diálogo interno cesa. Y puede ser un solo minuto, o puede ser 3 minutos, o 10, o lo que sea. Es complejo. O sea, no todo es de tener el diálogo interno. Pero cuando lo detienes, y después de esos 3 minutos, te sientes con mucha energía. ¿Por qué? Es lo mismo que pasa cuando nos dormimos todas las noches, y algo se desconecta de nosotros de alguna forma, o sea, claro, hay veces que no, pero no, o sea, te despiertas y ay cabrón, me siento, o sea, no solo porque estuve acostado en un colchón, sino porque algo de mí se desconectó. Eso es de alguna forma espontánea, entrar en la segunda atención. Los sueños tienen alguna relación más con la segunda atención que con la primera. Eso. Y luego el psicoanálisis o la psicología diría que solamente los sueños es una proyección de lo que tú traes, de lo que tú viviste y de lo que simbolizas, de lo que tienes que expresar o entenderte a ti mismo o exteriorizar, o lo que sea. El chamán no solo cree en eso, el chamán también cree que hay un ensueño, ¿no? Digo, para no perdernos, pero en ese ensueño eso es una segunda atención. Exactamente, ¿no? eso es lo que yo iba a mencionar.
en el ensueño, digamos, cuando estamos dormidos, todo lo que vemos ahí, las imágenes o las historias que vamos creando, si uno se fija, como que hay momentos en los que las cosas son a todas luces como imposibles, o sea, como irreales, cabrón. Cualquiera que sea tu sueño, pero digo, hay veces que sueñas cosas como muy comunes y que dices, ok, eso sí podría haber pasado, pero hay otras veces que dices, no mames, cabrón, un monstruo, un precipicio, bla, bla, bla. Sí, sí. Que dices, cabrón, o sea, ¿cómo es posible que yo mismo no me pregunte, no mames, ¿será esto cierto? Y no, uno en el sueño va como, pues así es lo que se me está presentando, así le voy dando, cabrón. Sí. Está bien chistoso eso, pero acá lo explican en ese sentido. Es que en el sueño, cuando estamos dormidos, estamos con esa segunda atención activa todo el tiempo, no estamos en la primera atención de lo concreto. Entonces justamente lo que dicen acá, lo que sugieren es, no es que la primera atención sea mala, en la que estamos todos. Tenemos que vivir ahí. Si no vive, el que no vive en la primera atención se vuelve un demente. Sin mente te vuelves un demente. Bueno, no hay juicio en decir, hay que irse a la segunda atención nada más y la primera no es por ahí. Pero sí dice don Juan como desperdiciar nuestras capacidades es una tontería. Entonces, si tenemos la opción también de estar en este mundo cuando estamos despiertos, de ponernos en la segunda atención, hay que estimularlo. Y como nunca lo hemos hecho en nuestras vidas, tienes que hacerlo mucho ahorita. Y por el contrario, en el sueño, que eso es algo bien cabrón, puedes generar con esa primera atención algo que se llama ensoñar, que ya luego lo vamos a hablar, pero es cuando estás así como en ese mundo del sueño en el que todo es irreal o lo que sea, como generar ese flachazo en ti de, a ver, aquí hay algo que no sé, me acuerdo como que esto parece un sueño, cabrón. Y entonces te menciona como ciertos actos que puedes hacer como para trasladarte a la primera atención. Una de las cosas que dice es verte las manos, ¿verdad? O sea, si tú puedes verte las manos en un sueño, eso es cambiar de niveles de atención. Te vas a la primera atención y entonces se transforma todo. Entonces, lo que sugieren es, cuando estés en el mundo ordinario, trata de empujar hacia la búsqueda de la segunda atención, y cuando estés en el sueño, trata de irte a la primera atención, a manera de práctica, nada más. Claro. O sea, no es como algo forzoso ni nada, es nada más como para moverte ahí, para percibir de otras maneras, para entender otras cosas. Es como si uno va a Disneylandia, ¿no? Y hay 20 juegos bien chingones todos. La montaña rusa, la casa del terror, el carrusel y los avioncitos y el tren o lo que sea. Y nada más te subes a un juego, cabrón. Todo el día nomás te la pasas en un juego. Exactamente. O sea, buscar otras cosas es subirse a otros juegos nomás, porque nos vamos a morir y por diversión. O sea, meramente, ya no hablemos de otras cosas. Y si alguien dice, pues yo quiero estar en la primera atención porque tengo muchas cosas que hacer ahí, pues la recomendación es, pon toda tu atención en cada cosa. O sea, al menos no te fragmentes. Si no te da tiempo para entrar en la segunda atención, cada quien su vida, ¿no? Pero está en la primera atención y de todos modos fragmentado por distintos diálogos internos, ahí surgen las enfermedades, ahí surge la frustración, ahí surge la depresión, ahí surge la ansiedad, ahí surge la esquizofrenia, ahí surge la represión. Entonces, mínimo enfocarse en algo, o sea, estar en una sola cosa, pues, no querer estar tan dispersos, ¿no? Y tener como un propósito claro de qué quieres con tu vida, o sea, un propósito, pues para que tu primera atención, eso sería lo ideal. Es que luego la primera atención, digamos, no sabemos ni en qué usarla, o sea, tenemos tantas cosas, tantos pendientes que ya nomás se te va en todo. Y no solucionas nada, en todo y nada, pero por eso, si te enfocas así, ok, ya sé que estoy así metido en este rollo, déjame salgo por un segundo, ¿cuál es mi propósito? O sea, neta, en la vida, cabrón. O sea, pues está bien, todos decimos, pues quiero que mi hija esté feliz, que no le falte nadie a mi familia, etcétera, etcétera. Pero debe de haber, creo, en todos un propósito como ulterior o que nos trascienda o algo. Entonces, tratar de replantear o plantearse uno mismo qué propósito tengo en la vida, qué quisiera yo en mi vida, y que ese diálogo interno o esa primera atención, pues por lo menos esté enfocada mayoritariamente hacia esa búsqueda de lo que yo quiero como propósito. Cada quien tiene su propósito y no va a venir uno a decirles a los demás qué propósitos tengan. Pero la bronca, eso es lo que da miedo, lo que dice uno, caray, parece como que no hay propósitos, parece que nada más todo el mundo está disperso en su diálogo interno y en solucionar problemas, que no creo que ese sea o sea, pareciera como que eso no es un propósito real que trascienda nada. Pero bueno. Más bien es como una resignación,
dejarse llevar por... Yo creo que sí, es como ese río que ya lleva la corriente, esta sociedad actual, así es como funciona, o sea, te enseñan a eso, a toda tu energía en la primera atención y tienes que resolver 1000 cosas, tienes que ser muy productivo, tienes que estar en todo. Y o sea, mañana habrá otras 1000, o sea... pero como mientras nunca más cesas. tienes, como que te sientes mejor, o sea, como que se creen, pues, se hacen Sí. como que son mejores. Porque no, estoy resolviendo esto y esto y lo otro y 1000 cosas y al final del día o al final del año o al final de la década o de su vida dicen, la neta no, o sea, no es lo que yo quería. Pero ya hasta el final, o sea, ya hasta que ya la riegas. ¿Por qué? Porque vas ahí en ese río, cabrón. Entonces, no es tanto que la gente, las personas no queramos salir de eso, es que desconocemos. Es que estamos ahí metidos y no hay como... No tenemos tiempo. No hay nadie. Por ejemplo, estos libros, pues, ¿quién conoce estos libros? Y este tipo de pláticas, este tipo de cosas, yo no... La verdad, yo nunca las había escuchado hasta que lo leí yo en esto. Entonces, está padre como compartir, nada más. Y que cada quien tome lo que... Sí, lo y que sería le antoje. interesante que quien vea este video, pues nos comparta su experiencia muy particular de su diálogo interno, de lo que entienden por importancia personal o ego, pues como para relacionarlo con un concepto más asequible o digerible. En fin, ¿no? Como, ¿qué entienden ustedes por la libertad? ¿Qué para ustedes, ¿qué es la libertad? ¿Quieren esa libertad o no quieren esa libertad? O sea, Sí. ¿qué es salir de la zona de confort? ¿Qué son los miedos? ¿Qué miedos? Todos tenemos miedos. Este güey tiene miedos, yo tengo miedos, nuestras parejas tienen miedos, nuestra familia tiene miedos y seguramente todos ustedes tienen miedos. Es algo natural. O sea, todos tenemos que irnos quitando eso. Entonces, entre más podamos como compartir, interactuar, habrá visiones fuera de la burbuja que nos puedan enriquecer, ¿no? Porque también Sí. eso es muy, muy valioso. Sí. Ahora bien, como ya en el último segmento, o sea, en la última parte de este video, para quien ya esté un poco más interesado en toda esta visión del guerrero, del conocimiento, para quien quiera dar un paso más en ese fortalecimiento de sí mismo, de su voluntad, porque la voluntad también es otro concepto muy, muy importante. Un guerrero tiene que tener, o una guerrera tiene que tener una cierta voluntad inflexible para transitar este camino, para enfrentarse a los enemigos naturales, para entrar en lo desconocido. En todo tipo decimos, o sea, insistimos, en escala, desde lo pequeño hasta lo grande, entrar en lo desconocido, lo que cada quien entienda. Regresando a esto de los miedos, es como el ejemplo de cuando tienes algo a futuro, un compromiso o algo que hacer a futuro que te produce, como el primer día de clases, así que llegas, exactamente, ya sabes que de aquí a un mes, imagínate que eres niño o vas a entrar a la secundaria nueva, etcétera, Sí. vas a entrar y esa sensación, ese conocimiento de que ya sé que voy a entrar, ya tengo aquí mi mochila y mi uniforme, te produce como un miedo, un nervio, es como el nervio. Nervio, miedo, ¿no? Sí, o sea, te como... produce esa adrenalina, esa sensación, pero el hecho va a llegar, o sea, va a llegar un día en el que ya de veras sí te tengas que bañar y Levántese, te tengas ya que es ir el y día, ya ¿no? llegues y esto y lo otro. Aquí se está hablando como de ser como actuar de la mejor manera posible, pragmáticamente. Entonces, siendo honestos, ¿de qué nos sirve estar un mes así con ansiedad sin dormir, así en la cama porque voy a entrar a clases? Y todo nervioso, pues de nada. ¿De qué me va a servir ser así? De nada. Lo que me va a pasar es que nada más Vas a bloquear, me estoy desgastando mi vas a energía. enfermar, Y el día que sea el mero chingadazo de ya, el día de clases, voy a estar así todo con ojeras, no voy a hablarle a nadie, no voy a poner atención. O va a ser a nada. una ruleta rusa. A ver ese día si por suerte amaneció un poquito bien, cabrón, para Sí, bueno, mínimo sortearlo, o sea, pero sí. Pero lo que se trata es, no nos hagamos güeyes tampoco, o sea, sí existe ese, voy a ir a la escuela en un mes, o sea, no es evadir, no es postergar, o sea, es confrontar esa sensación de que, a ver, ok, y eso es solo, eso es cada quien en soledad. Sí. Yo ya sé que voy a entrar, ya sé que me da miedo, ¿a qué me voy a enfrentar? A una escuela, a otros niños, a O un invitar maestro. a salir a alguien o lo que sea, ¿no? Sí, o sea, sí, o sí, exponer exacto, acá cualquier en público. evento. O sea, cualquier cosa que genere ese nervio, ese miedo, ¿cuándo se quita? Pero la clave es, lo que dice acá es, ese estado de ánimo con el que confrontas esa sensación de lo desconocido es la clave. O sea, ese estado de ánimo de, ok,
Ya sé, punto número 1, ya sé que tengo un miedo natural a la muerte y todo eso que decíamos, pero ¿qué? Todo me voy a morir. Entonces, ¿de qué me sirve, o sea, de verdad, de qué me sirve pragmáticamente ir toda la vida así como, ay, me voy a morir, me voy a morir? Pues me voy a morir y ya, ¿y qué? Entonces, eso me sirve para sacarle como más jugo. Entonces, ese estado de ánimo de, ¿y qué? O sea, ya sé que va a pasar algo, ya sé que me da miedo, ¿y qué? Ese es el que hay que tener. Aunque, claro, se dice fácil el ¿y qué? Sí. Ya, O sea, luego hay que hacerlo. Tiene que haber un cierto gusto por esos retos, ¿no? También se le puede llamar como esas cosas que te sacan del confort o de lo conocido. Eso es, ¿no? O sea, entonces uno tiene que estar siempre en esos sitios, tiene que estar buscando, bueno, los no haceres. O sea, los no haceres es lo que rompe, digo, también lo profundizaremos más adelante, pero es lo que rompe tus rutinas, tus hábitos, tus pensamientos viciosos. Ajá. Los no haceres son las cosas que uno hace, pero que rompen con lo común, lo cotidiano. Sí. Entonces, eso es parte como de adquirir esa voluntad, ese sentimiento que tú dices, güey, para enfrentar lo desconocido. Desde ir a la escuela y, ay, güey, tengo que ir a la escuela, o desde cualquier cosa que te expongas o que te saque de tu zona de confort. Ajá. Para desarrollar esa voluntad, pues uno tiene que llevar a cabo rutinas distintas en su vida, acciones distintas. Vamos a aterrizar esa idea, por ejemplo, ahorita que hacemos de la vanidad. O sea, si yo ya sé, cabrón, que tengo un pedo porque, no sé, de niño me dijeron que estaba muy orejón y toda la vida me veo en el espejo y estoy así. Te las pegas con cinta y la chingada. O sea, no mames, no. ¿Qué nunca les pasó? Bien orejón el güey. No sé qué. ¿Qué, güey? Te dijeron que era muy orejón y te la pasaras. Los no haceres, o sea, precisamente, ¿sabes que todos los pinches días duras, no sé, güey, 20 minutos en la mañana antes de irte a trabajar viéndote y si estoy orejón o no, y la chingada, güey? El no hacer es ya decirle a esa costumbre, no más, cabrón, o sea, no más. Pero yo ya tengo enfocado por dónde va la cosa. Si yo soy un mamón que siempre quiero comprar a la gente con dinero, pues el no hacer sería no hacer eso más. O sea, como tienes que cortar esas cuestiones en donde se manifiesta tu miedo. Tienes que cortarlas para obtener como esa voluntad, ese cambio de estado de ánimo. Por ejemplo, en las orejas, güey, o sea, un no hacer sería como decir, no mames, o sea, soy Dumbo, cabrón. Como sí, ahí es donde entra una o sea, parte muy importante. Reír, cuando te ríes de ti mismo, ya desarmas muchas cosas. O sea, saber reírte de ti mismo es también un no hacer, güey. Sí, o sea, eso es... Es como vivir uno mismo con un acecho, como los animales acechan cuando van a cazar una presa, que están así como al pendiente de los movimientos y van así y de repente, paz. Uno tiene que vivir acechándose a sí mismo. Ese es uno de los términos que también utilizan aquí, lo del acecho. Y tienes que, como eso, detectar en qué situaciones te puedes ir mejorando, te puedes ir trabajando para eliminar tu propia importancia personal o esas cosas. Y, por supuesto, reírse de sí mismo es como de las mejores cosas que puedes hacer, o exponerse a cajetearla, al ridículo y todo eso. Exactamente. Es lo mejor que puedes hacer para quitarle importancia personal. Y otra, no sé si vas a decir algo más de eso, sino otra, para ojalá que sí podamos también decir lo de los pinches tiranos. Sí, eso es lo que íbamos, pero termina, güey. Ya. O sea, vamos a pasar entonces a lo de los pinches tiranos, que en este sentido de quitarnos nuestra importancia personal, que es... Ya vimos que es como lo que nos engancha tanto al segundo como al tercer enemigo natural del hombre, es lo que nos apendeja. Tratar de quitar la importancia personal. Una es ese acecho que yo me genero a mí mismo, me quito mis rutinas dañinas, tóxicas, sí. Me río de mí mismo, etc. Pero otra, podemos utilizar de alguna manera a los demás para quitarnos nuestra importancia personal. Y ahí es donde entran estos términos que tal cual, así está en el libro, dice pinches tiranos, así les nombran, pinches tiranos. Y luego hay repinches tiranos y pinches tiranititos, ¿no? O sea, lo clasifica así de... O sea, como menos gravedad, sí. Menos acechador. O sea, los tiranititos son menos acechadores que los pinches tiranos. Entonces ahorita vamos a abordar pinches así tiranos, nada más ¿no? como someramente, o sea, refieren ahí, o sea, digo, los brujos, los toltecas, sobre todo los nuevos videntes, los que salieron después de la conquista,
como que hicieron ese sistema, esa clasificación medio con sentido del humor, porque como les decíamos, ellos así son, o sea, se la pasan riéndose y así. Entonces no es de que sean filósofos serios acá contemplando el mundo, sino que son como muy burlescos y entre ellos se hacen pedazos. Se acechan. Se acechan muy cañón. Entonces le pusieron esa clasificación así, los tres, pinches tiranos, pinches tiranitos y repinches tiranitos, algo así. Entonces los digamos, los de menor grado, es esa gente como que te molesta su presencia, o sea, como que siempre tienen un comentario que no te gusta, siempre te critican algo, siempre están hablando mal de alguien. Esa como, gente muy tóxica, muy pesadón. Como vampiresca, ¿no? Ándale. Gente vampiresca energéticamente. Ajá, pero que ahí entra este pedo, o sea, exacto, uno los puede utilizar, y eso está bien chingón, o sea, uno puede utilizar a esa gente para quitarse a uno mismo su importancia personal. Para templarse a sí mismo, para fortalecerse a sí mismo, por medio de gente con la que es difícil tratar, ¿no? O sea, como o sea, utilizarlos para quitarte tu importancia personal. O sea, si ya sé que hay alguien bien nefasto acá, o mi jefe, por ejemplo, en el trabajo. Sí. Tengo un jefe que siempre llego un minuto tarde y me pone una silla enfrente de todos y es un mamonzazo. Pareciera como ilógico, pero acá te lo manifiesta como, úsalo, cabrón. O sea, mientras más ojete sea, mientras más podrido y más culé, para no decir, más le puedes sacar provecho. Fortaleza. Porque es como, sí, patrón, ¿qué más? Ah, eres un pendejo, sí, señor, la verdad sí, pero tú por dentro dices, yo te estoy utilizando para que con tus ofensas se me vaya mi importancia personal. Exacto, es que el eje es quitarse la importancia personal. Está bien cabrón. Usar a los pinches tiranos no es otra cosa, sino el propósito no es otra cosa, sino quitarse la importancia personal. Eso lo es todo, digo. Sí se tiene que como reflexionar mucho sobre lo que es la importancia personal, se tiene que interiorizar, pero sí, porque habrá quien diga, ¿por qué tengo que exponerme a eso? ¿Por qué tengo que como vivir esas calamidades con ese tipo de gente tan loca, tan drenadora de energía, tan tóxica, lo que sea? Por eso mismo, porque así tú templas tu espíritu, tú mismo, al ya no engancharte, te vuelves más fuerte, rompes esa capa, esa barrera de importancia personal. Entonces, digo, es cosa de experimentarlo, ¿no? Cada quien, o quien lo ha experimentado, sabrá, y quien haya salido avante, pues, de estar en ese tipo de convivencias o de entornos, pues se podrá dar cuenta, o sea, hasta para tú mismo darte cuenta de lo que no. O sea, desde lo más básico hasta para tú mismo fortalecerte tu espíritu y para ir disipando tu importancia personal. Ahora bien, nada más déjame agregar, ¿cuál es el método que los brujos sugieren para encontrarse con los pinches tiranos? O sea, estás hablando de repinches tiranos. Ya si hablamos de pinches tiranos, don Juan describía que a él le tocó enfrentarse a un capataz que lo latillaba, lo golpeaba y hasta un balazo le dio. Pues eso ya son como los grados más altos de acecho, ¿no? Convivir con gente ya mala, gente ya que puede atentar hasta contra tu vida. Esos son los pinches tiranos. Eso ya es otro son pedo, los que ¿no? te pueden causar ya un daño real. Sí. O sea, los pinches más de un daño moral, emocional, un daño físico. Un daño físico, ya te pueden lastimar. Una agresión. Bueno, así. Ahorita que dices de don Juan, antes de que él entrara en las cuestiones del conocimiento, o sea, antes de que lo guiara su maestro, por así decirlo, pues él era un indígena que era como un peón. Entonces sí, le dieron sus madrazos y le dieron un balazo en el pecho. Y ya se curó, su maestro ya lo conoció, lo curó, lo guió. Y ya que le enseñó algunas cuestiones, lo convenció de regresar ahí a esa finca donde le habían madreado y le habían dado el balazo, a pedir trabajo nuevamente. Y le dijeron, no, pues te pagamos tanto. Y dijo él, no, yo no quiero dinero, y la madre. O sea, como se fue así nada más por el acecho. Entonces duró 6 meses, así, aguantando los madrazos y todo, nada más por voluntad. O sea, como por quitarse esa importancia personal que traía él muy arraigada. Entonces, él, sí, o sea, le pegaban, lo humillaban, siempre le estaban ofendiendo. Y ya él se regresaba con su maestro y le decía, oye, ya estoy hasta la madre de esto. Sí, no, pero su maestro le decía, cabrón, así, o sea, confía y esto y lo otro. Y entonces a los 6 meses, digo, ya para no contar eso, pasa algo, pero deja eso don Juan. Y dice él que sí sale súper fortalecido de esa onda y que desde entonces sí vio todo muy diferente. No sé qué. Desde ahí ya le cambió la
¿Qué digo? perspectiva del mundo. Ya, Don Juan es Don Juan, o sea, Sí, está cabrón exponer tu vida tanto. Pero bueno, podemos como, la sugerencia en todo caso sería como, cambiemos por lo menos ese círculo cercano en donde hay algún nefastín o nefastina que siempre se está quejando, que siempre está hablando mal de los demás, que siempre no termina por disfrutar nada, no aporta tanto, que no aporta, que nomás está como jorobando a los demás. Vamos a utilizar esa persona y sí, como que me diga, ay, está bien pinche feo tú esto. Sí, ¿verdad? O sea, como, ok, dime más, cabrón. O sea, como, échale, déjalo que se vomite. Ya no te lo tomes así de que, ¿por qué me criticas a mí, la madre? No. Déjalos que se vomiten y eso es utilizar a los pinches tiranos para quitarte tu importancia personal. Ahora ya para cerrar, ¿cómo se enfrenta uno a los pinches tiranos o repinches tiranos o lo que sea, según el grado que cada quien elija, por medio de un concepto llamado el desatino controlado? El desatino controlado es ese estado de ánimo donde uno va hacia alguna convivencia, hacia alguna acción, se adentra en algún entorno como por dentro con cierta fortaleza, con cierto temple, pero por fuera como si fuera como una víctima, o sea, como alguien débil, pues, pero por dentro está fortalecido. Ajá. Es como... Sí, como actuar sin esperar nada a cambio, o sea, como... bueno, tú habías puesto una vez un ejemplo de que si me da mucha pena bailar, pues bailo. O sea, como de ese desatino de justo darle hacia el lado contrario en donde uno se querría poner. Sí. Y esa manera en la que se conduce uno cuando hay otras personas. O sea, el desatino controlado es cómo se comporta uno con los demás. Y que no necesariamente va acorde con lo que uno está sintiendo en ese momento. Ese es el desatino controlado. O sea, aunque me dé pena algo, aunque me dé lo que sea, hacerlo. Sí. ¿No? Sí, de alguna forma. O sea, don Juan decía que el desatino controlado es la forma en la que podemos convivir los unos con los otros. Para alguien que está en el camino del guerrero, tu desatino controlado es, puesto que somos parte de la isla del tonal, puesto que somos parte de la primera atención, puesto que todos interactuamos socialmente, más menos cada quien, pero no podemos salirnos de eso, ¿no? O sea, al final somos seres sociales. Don Juan tenía amigos, don Juan tenía cierta familia, Castaneda tenía familia y amigos, en fin. O sea, todos tenemos más menos, insisto, cierta relación social. Entonces, ¿qué pasa en el camino del guerrero? Pues la vida comienza a tornarse de otra forma. O sea, de verdad, todos los días la vida se ve diferente. Van cambiando los propósitos, van cambiando las prioridades, van cambiando las formas de vivir, a lo que se le da más peso, a lo que se le da menos peso. Entonces desde ahí, si uno quisiera estar, digamos, como evangelizando a todos, como en otras modalidades de creencias, aquí no, claro que no se recomienda eso de evangelizar, ni mucho menos, pues. Por tanto, para no caer en frustraciones, digo, como explicándolo muy simplonamente, Simón. en nuestra relación con las personas, para alguien que sigue el camino del guerrero, su desatino controlado con los demás es convivir con las personas de la mejor forma, pero tú por dentro seguir tu camino. O sea, no estarte frustrando, no estarte como desgastando en querer convencer o no a los demás necesariamente. Pues, o sea, claro, uno expone sus ideas, uno cuenta lo que vive y ya a quien le guste, como ahorita, ¿no? A quien le guste, qué bueno, y a quien no le guste está en todo su derecho, pues. Pero en ese entorno familiar donde siempre, todos los días estamos relacionados, el desatino controlado es actuar como si supiéramos algo cuando en realidad no lo sabemos. Sí, así lo menciona. Está difícil de explicar eso, por eso lo dejamos hasta el final y seguiremos hablando de estos temas. A lo mejor ya los siguientes programas van a ser como ya un poco más hacia otra categoría más social. Vamos a hablar de la New Age, vamos a hablar de este tipo de cosas.
seguiremos hablando de esto. Digo, ahorita faltará cerrar, pero dejamos esto del desatino controlado al final, porque en el siguiente medio lo vamos a retomar con algunas frases de Don Juan, y seguiremos con conceptos como el intento, como el águila. Lo explicar bien, lo del ensueño. Lo del ensueño. Y también abordar algo de lo de los pases mágicos, o sea, el silencio interno. O sea, hay varias cosas. Por eso yo ahorita lo del desatino controlado, a lo mejor ya que se explique qué es el punto de encaje. El punto de encaje será es otro tema. Es muy punto de encaje, ya ahí más o menos puedes entender más qué es el desatino controlado. O sea, pero bueno, por eso creo que ahorita, para cuestiones así como que básicas, sí, ya se cumplió con eso. Y sí, bueno, primero agradecer los comentarios y la gente que ha estado ahí compartiendo y apoyando. Les agradecemos mucho. Y pues vamos a seguir tratando la cuestión tolteca, así como decía Víctor, a lo mejor intercalando un video más como cuestiones aterrizadas a lo social, más psicológico, más de la familia, de la pareja, o de temas vigentes, ¿no? Vamos a hablar de las redes sociales, la New Age, los gurús espirituales, en fin. O sea, también como la utopía, o sea, como hacia dónde, o sea, cuál es como la finalidad de todo este rollo, de compartirlo, de que entre todos, o sea, como hasta dónde podríamos llegar, o sea, cuál sería así el fin último de esto, que, bueno, lo compartimos nosotros y el equipo de Fuera Máscaras, que es como la libertad total, pero para todos. O sea, esa sería como la utopía. Pero bueno, lo vamos a desarrollar en su momento. Hablar de las verdades, o sea, cuáles son las verdades de la vida. Hablar de la rebeldía, que es la rebeldía en sí misma, ¿no? Les recomendamos, por cierto, a quien le guste esa cuestión de la rebeldía y quien se sienta incomprendido en su núcleo, que sea la clásica oveja negra de la familia, hay un pues, no sé si documental o un discurso, más bien es un discurso de Julio Anguita, es discurso antisistema de Julio Anguita, está muy chingón, o sea, y hablaremos de ese tema y de otros más, ¿no? Pero sí estaremos como intercalando, porque si hablamos siempre de temas de chamanismo, pues sí sería como muy complejo, ¿no? Estar solo hablando de eso. Y aquí lo estamos hablando como, también esto es importante, como lo estamos enalteciendo, porque al final la neta es lo que nos ha servido, o sea, en lo personal es algo que nos ha ayudado en nuestra propia vida, pues por eso lo enaltecemos, lo proponemos, lo sugerimos, estamos de acuerdo en muchas cosas, pero también habrá otros temas donde no enaltezcamos eso, sino lo cuestionemos muy duro. O sea, habrá temas donde tratemos de evidenciar dónde está la mentira ahí o dónde está la limitante en esa forma de concebir el mundo, porque al final pues cada uno tenemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo, y de lo que se trata es de que también ustedes compartan sus ideas, y que si nosotros decimos, cabrón, pues no habíamos pensado en esto, no habíamos visto no lo habíamos visto de esta forma, vámonos, adelante, y el chiste es interactuar, el chiste es que haya como intercambios de ida y vuelta, siéntanse con la confianza de plantear una idea, aunque sea totalmente distinta a la que estamos planteando, y si se arma un debate, y si se arma unas réplicas, con todo gusto, de eso se trata, ese es el conocimiento, esa es la dialéctica, eso es el construir la sabiduría y el entendimiento, ¿no? O sea... Y, sí, totalmente de acuerdo, y que no se asuste aquel que sea religioso o aquel que sea ateo y que crea que aquí vamos a hablar de algún dios tolteca o algo, o sea, no va por ahí, no va hacia el lado del dogma, o sea, no va por ahí. Digo, el que haya visto los videos, si se dan cuenta, son puras cosas como que seas lo que seas, tengas o no tengas religión, no te afectan, o sea, no te está como derrumbando tus creencias en ningún sentido, son cosas muy prácticas que el que las quiera poner a echar a andar, te pueden ayudar, pero para ti ya, o sea, no te va a cambiar tus creencias, ni mucho menos. Y todo es bienvenido, ¿no? Entonces también, o sea, un católico, lo que sea, que quiera como contradecirnos o como poner ahí su punto de vista desde la perspectiva cristiana o católica, adelante. Porque tenemos incluso familiares muy católicos
y muy cristianos y compartimos ideas y también de ahí nos retroalimentamos nosotros mismos, ¿no? Sí. O sea, entonces, bienvenido todo, pues al final aquí no es ni ateos, ni religiosos, ni nada de eso. O sea, en particular diciendo, o eres esto, o eres esto. No es ni ateos ni religiosos, es buscadores de conocimiento. Y en esa búsqueda del conocimiento, todo cabe, toda idea cabe, pero hay ideas que tendrán más peso que otras, ¿no? Esa es la verdad. Pues bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por haber escuchado, por haber visto el video y pues nos vemos la siguiente semana. Y bueno, pues les agradecemos a quienes nos comparten, nos comentan, interactúan con nosotros porque eso pues le da más visibilidad y todo gesto se agradece y aquí pues sin ustedes pues esto no será posible, ¿no? Porque al final pues nada más este güey y yo platicaríamos. Sí ha sido posible, sí es posible pero no 5 años, cabrón. Sí, pero no de una forma como más dinámica, más acá, que se expanda un poco. Ándale. Entonces pues les agradecemos todos los gestos y nos vemos en el próximo video. Gracias por su atención. Saludos. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en un video más de Fuera Máscaras, un espacio libre para pensar. Recuerda que las ideas son de ida y vuelta. Comenta para seguir construyendo juntos el conocimiento. Comparte el contenido y búscanos en nuestras redes sociales. Hagamos magia, hagamos que las cosas sucedan.